Diferencia entre reseña, comentario crítico, resumen y relato simple. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy es la diferencia entre reseña, comentario crítico, resumen y relato simple. Cuatro tipos de texto que todos usamos, pero que muy pocas veces sabemos distinguir con precisión. Lo primero que quiero que entiendan es algo muy importante. No todos los textos tienen el mismo propósito, y eso es completamente lógico, porque tampoco todas las conversaciones tienen el mismo objetivo. No es lo mismo contarle a su mamá lo que pasó en la escuela que explicarle a un compañero el contenido de un libro o dar su opinión sobre una película. Cada situación requiere una forma diferente de expresarse. En el mundo de los textos escritos y orales pasa exactamente lo mismo. Por eso existen diferentes tipos, cada uno con una función específica. Hoy vamos a conocer cuatro de ellos y voy a ayudarles a distinguirlos con claridad para que sepan cuándo, cómo usar cada uno. Tengan presente esta idea porque va a servir como guía. Algunos textos solo informan o narran. Otros además opinan y valoran. Con eso en mente, vamos al primero. El resumen es probablemente el tipo de texto que más han practicado desde que entraron a la escuela. Quiero asegurarme de que todos tengamos claro qué es exactamente. El resumen es una exposición breve de un tema. Su función es reducir el contenido de un texto, tomando únicamente las ideas más importantes sin cambiar ni alterar el lenguaje original del autor. Es decir, en un resumen no agregamos ideas propias, no opinamos, no cambiamos el sentido, solo organizamos y reducimos. Les pongo un ejemplo. Imaginen que se les pide que hagan un resumen de historia. Tendrían que leer un texto de 15 páginas sobre la Revolución Mexicana y después tendrán que explicarlo en media página. Lo que van a hacer es identificar las ideas más importantes de ese texto, de ese tema, y escribirlas de forma ordenada y breve. Eso es un resumen. Ahora, ¿cómo se elabora un resumen? El proceso tiene varios pasos que conviene seguir con orden. Primero, se realiza la lectura completa del texto, sin saltarse partes. Segundo, se enumeran los párrafos para tener un control en el contenido. Tercero, se identifican y subrayan las ideas centrales de cada párrafo. Cuarto, se escriben esas ideas de manera organizada. Y quinto, se revisa que el resultado sea claro, preciso y fiel al texto original. En cuanto a su estructura, el resumen es bastante sencillo. Tiene título, introducción, desarrollo y conclusión. Una pregunta para reflexionar. ¿Pueden agregar su opinión personal en un resumen? No. En el resumen, ustedes no opinan, solo organizan y condensan lo que el autor dijo. Eso es precisamente lo que lo distingue de otros tipos de texto. Pasemos ahora al relato simple. El relato simple es una narración estructurada y breve de un hecho real o imaginario. Puede ser oral o escrito. Seguramente ya lo han practicado muchas veces sin darse cuenta, porque todos en algún momento hemos contado una historia,
lo que nos pasó en el camino a la escuela, una anécdota divertida con un amigo o incluso un sueño que tuvimos y que nos pareció interesante. La característica más importante del relato simple es que siempre tiene tres momentos fundamentales, y esto es algo que deben memorizar. El primero es el planteamiento, donde se presenta la situación inicial. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde están? ¿Cuándo ocurre la historia? El segundo es el nudo, que es el momento donde ocurre el problema o el acontecimiento principal, lo que le da sentido e interés a la historia. Y el tercero es el desenlace, donde la situación se vuelve de alguna manera, ya sea de forma positiva, negativa o de sorpresa. ¿Cómo se elabora? Se elige la anécdota o hecho que quieren contar. Se define cómo y en qué orden se va a relatar, considerando el espacio y el tiempo en que ocurre. Se narra el hecho de manera clara y ordenada. Y finalmente, se revisa y se reescribe si es necesario para mejorar la narración. Les comparto algo curioso. Muchos de los escritores más reconocidos de la literatura en español, como Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, comenzaron escribiendo relatos simples y breves antes de aventurarse a escribir novelas completas. El relato simple, aunque parece sencillo, es el primer paso hacia la escritura creativa más elaborada. Así que no lo subestimen. Hasta este momento hemos visto dos tipos de texto, el resumen y el relato simple. Noten que ambos comparten algo en común. Ninguno de los dos requiere que el autor emita una opinión personal ni un juicio de valor. El resumen reproduce fielmente la información de otro texto y el relato simple narra un hecho. Por eso se dice que ambos requieren procesos cognitivos más simples en el sentido de que se limitan a parafrasear, organizar y narrar la información. Eso no significa que sean fáciles de hacer, sino que su propósito es más directo. Pero ahora vamos a los dos tipos de texto que sí exigen un nivel mayor de análisis y argumentación. Presten atención. El tercer tipo de texto es la reseña. La reseña es un texto que informa acerca de una obra. Puede ser un libro, una película, una exposición de arte, un disco musical, una obra de teatro, entre muchos otros. Pero la reseña no solo describe esa obra, también emite una valoración, es decir, una opinión sustentada con argumentos y generalmente se presenta de forma escrita. Aquí está la diferencia clave. Con el resumen, en la reseña, el autor sí opina, pero esa opinión no puede ser simplemente me gustó o no me gustó, porque eso no le sirve de nada a quien los está leyendo. La opinión de una reseña debe estar respaldada con razones claras y bien fundamentadas. ¿Cuál es su estructura? Primero, lleva un título que identifica la reseña. Segundo, incluye los datos de identificación de la obra, el nombre del autor, el año en que fue publicada, la editorial o productora, según el caso. Tercero, hay una descripción de la obra, es decir, se explica de qué trata. Y cuarto, se presenta la valoración crítica con argumentos, que es donde el autor expresa su juicio sobre la obra.
¿Cómo se elabora? Se selecciona la obra que se va a reseñar. Se conoce a detalle esa obra. Se lee completa o se ve entera o se escucha en su totalidad. Se hace investigación documental sobre el contexto o el autor y finalmente se redacta y se revisa el texto. Para que quede más claro, les pongo un ejemplo. ¿Han visto cómo en YouTube o en las redes sociales hay personas que hacen videos o publicaciones explicando por qué una serie o una película vale la pena? Hablan de la historia, de los actores, de la fotografía, de la música y terminan diciéndoles si recomiendan verla o no y por qué. Eso, cuando está bien estructurado y argumentado, es básicamente una reseña. La diferencia entre eso y un comentario espontáneo es precisamente la estructura y el respaldo argumentativo. Y llegamos al cuarto y último tipo de texto, el comentario crítico. El comentario crítico es una exposición acerca de un tema que puede presentarse de forma oral o escrita. En él se expresa una opinión fundamentada con argumentos claros y pertinentes. A diferencia de la reseña, el comentario crítico no necesariamente habla de una obra artística. Puede referirse a un tema de actualidad, un evento de la localidad, un producto artesanal, un servicio local, una noticia o cualquier asunto que merezca ser analizado y evaluado. ¿Ya se dan cuenta de lo que tienen en común la reseña y el comentario crítico? Ambos requieren que ustedes piensen, analicen y argumenten. No basta con saber de qué trata, hay que ir más allá. Hay que explicar por qué algo es bueno o malo, conveniente o no, valioso o mejorable. Eso es lo que los hace más complejos que el resumen y el relato simple. ¿Cuál es la estructura del comentario crítico? Su formato puede variar un poco dependiendo del contexto, pero generalmente incluye un título, una introducción donde se presenta el tema, la opinión central del autor, los argumentos que sostienen esa opinión y una conclusión. ¿Cómo se elabora? Se elige el tema, la obra o el evento que se va a comentar. Se investiga y se conoce, perdón, a profundidad el asunto del que se va a hablar. Se analiza, se realiza una investigación documental para tener bases sólidas y se redacta y se revisa con cuidado. Quiero compartirles algo que considero importante. El comentario crítico es una de las habilidades más valiosas que pueden desarrollar. Vivimos en una época en la que recibimos información constantemente a través del celular, las redes sociales, la televisión, la radio, y saber analizar esa información, cuestionarla y expresar una opinión bien fundamentada es una herramienta indispensable para la vida. No se trata de criticar por criticar, sino de pensar con profundidad y expresarse con responsabilidad. Muy bien, jóvenes. Antes de cerrar, quiero hacer un repaso rápido y comparativo para que todo quede muy claro. Cuando hablamos del resumen, hablamos de un texto que reduce y organiza información de otro texto sin alterar el mensaje original y sin agregar opiniones propias. Su proceso es más directo: leer, identificar lo esencial y escribirlo con claridad.
Cuando hablamos del relato simple, hablamos de una narración breve, de un hecho real o imaginario, que siempre tiene planteamiento, nudo y desenlace. Tampoco incluye opiniones del narrador sobre el hecho que cuenta. Cuando hablamos de la reseña, hablamos de un texto que describe y valora una obra específica, con argumentos que respaldan la opinión del autor. Requiere investigación y estructura bien definida. Y cuando hablamos del comentario crítico, hablamos de un texto que analiza y emite una opinión fundamentada sobre cualquier tema, evento o situación. Es quizás el más exigente de los cuatro porque requiere mayor capacidad de análisis y argumentación. La diferencia central entre los cuatro la pueden resumir en una sola idea. Los primeros dos informan y narran. Los últimos dos evalúan y argumentan. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar con lo más importante. A lo largo de este video hemos visto que existen cuatro tipos de texto con propósitos diferentes. El resumen, que reduce y organiza información respetando el mensaje original. El relato simple, que narra hechos de manera estructurada con planteamiento, nudo y desenlace. La reseña, que describe y valora una obra con argumentos sólidos. Y el comentario crítico, que analiza y expresa su opinión fundamentada sobre cualquier tema de interés. Saber distinguirlos les va a permitir comunicarse con mayor precisión, tanto cuando escriben como cuando hablen. Y lo más importante, les va a ayudar a pensar con más claridad, porque cada uno de estos textos requiere un proceso mental diferente. Quiero que recuerden algo que mencioné. Todos ustedes ya practican en su vida formas de estos textos. Cuando cuentan algo que les pasó, hacen un relato. Cuando explican el contenido de un libro, hacen un resumen. Cuando recomiendan una serie con argumentos, hacen una reseña. Y dando su opinión sobre algo que ocurre en la localidad o en el municipio o en el país, están haciendo un comentario crítico. La diferencia está en hacerlo con conciencia, con estructura y con intención. Les dejo una reflexión final. Aprender a escribir bien es aprender a pensar bien. Y aprender a pensar bien es aprender a vivir con mayor libertad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.